Bueno, hoy día, hola, buenas tardes a todos, ya son las 12:20. Voy a presentar embarazo sobre los 40 años en este curso de Corazón y Mujer. ¿Cuál es la importancia hoy de las mujeres sobre 40 años? Que ha aumentado la tasa de embarazo según un grupo de edad, un 5% aproximadamente de las pacientes tienen embarazo sobre los 40 años. ¿Ya? Y esto es muy relevante porque a nivel de las estadísticas sabemos que la edad del embarazo sobre los 40 aumenta el riesgo de la mortalidad materna. En Chile, la mortalidad materna en el año 2010, que se ha mantenido hasta el 2020, es de 18 por 100.000 nacidos vivos. Y de estos vemos que con el aumento de la edad del embarazo aumenta la tasa de mortalidad materna sobre los 35 años que se dispara en Chile y en el mundo. Este es un trabajo que se hizo y se publicó el 2012 del Grupo de la Católica y que muestra que la tendencia a la mortalidad materna aumenta y se asocia con las edades sobre 35-39 años. De los nacidos vivos entre el 2000 y el 2009 vemos que un 3,5% corresponden a mujeres sobre 40 años, que es un grupo de pacientes que en la historia de los últimos 10 años ha aumentado su tasa de fertilidad y de natalidad. Y dentro de la mortalidad materna por causa tenemos las dos principales, que son las enfermedades concurrentes y la hipertensión arterial, que como ya se ha conversado en el curso, sabemos que las pacientes sobre 35 años tienen más enfermedades y patologías de base, ya que antes estas mujeres no se embarazaban, y hoy día la tendencia es que el primer hijo se tenga sobre los 30 años en promedio, y por lo tanto estas mujeres pueden tener más comorbilidades a la hora de embarazarse. Este es un estudio que es un poquito antiguo, pero más o menos la tendencia es lo mismo, que existe más riesgo de muerte materna, fetal, neonatal, infantil y bajo peso al nacer en mujeres que tienen más de 40 años. Y como les comentaba recién, también la mortalidad materna también aumenta sobre los 40 años de forma sustancial. Ya este estudio que lo mostraron en el 99 ya nos demostraba que existe esa tendencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo del embarazo sobre los 40 años? Existe un riesgo aumentado de las aneuploidías, tanto trisomía 21, 18 y 13. Existe más riesgo de enfermedades de base y que pueden tener actividad la enfermedad y pueden tener una terapia que es inadecuada para el embarazo. Las patologías maternas aumentan también el síndrome hipertensivo del embarazo, como se comentó en la charla de hace poquito, la diabetes gestacional y la obesidad, que también estos factores predisponen a malos outcomes, tanto maternos como fetales. Existen más complicaciones perinatales sobre los 35 años, existe más riesgo de parto prematuro y de restricción del crecimiento fetal, entre otros. Y además aumenta el riesgo de embarazo gemelar sobre los 36, 37 años. Y esto asociado que hay muchas pacientes que después de los 35 años acuden a medicina reproductiva y tienen más fertilización in vitro, y esto también condiciona un embarazo de alto riesgo para el control durante la gestación. ¿Qué es importante? La edad materna, como vemos acá, aumenta el riesgo de síndrome de Down a los 40 años, más o menos 1 en 106 embarazos. Al igual que la trisomía 18 y la trisomía 13, nosotros hemos implementado ya hace hartos años la ecografía de 11-14, donde somos capaces de determinar el riesgo de aneuploidía, el riesgo de preeclampsia y de restricción del crecimiento y las malformaciones. Además, se implementaron marcadores bioquímicos y con estos dan un riesgo que en el fondo categorizan a la paciente en alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo bajo de adquirir o tener en el fondo en este embarazo alguna de estas aneuploidías. Y hoy tenemos la oportunidad y el acceso de las pacientes que tienen riesgo intermedio y que en otros países solamente por la edad se les ofrece, de realizar estudios no invasivos de DNA fetal en el plasma materno. Y eso tiene una sensibilidad aproximadamente un 99,9% para la detección de la trisomía 21 o síndrome de Down, que sabemos que se asocia más con la edad y que es la más prevalente de las tres trisomías.
Bueno, es importante también cuando nos enfrentamos a una embarazada sobre 40 años de determinar y categorizar a la paciente si es que está en un embarazo fisiológico versus uno fisiopatológico. Entonces hay que enfrentarla de forma global y ver a las pacientes que tienen más riesgo o más peores de condiciones, tanto en la salud nutricional y metabólica, como el peso, la presencia de resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia, tabaco, etcétera. Además, los cambios propios del envejecimiento, que también van a determinar un riesgo, sobre todo el cardiovascular, del que se ha conversado harto en las charlas anteriores. Además, las dificultades para lograr el embarazo, en lo endocrino, en lo psicológico, que es muy importante la salud psicológica de nuestras embarazadas, y los cambios anatómicos. Existe un escenario desfavorable desde el punto de vista del pronóstico cuando hay la presencia de alguno de estos factores de riesgo y además, tenemos también el hecho de la fertilización in vitro y todas sus consecuencias que también, como les comentaba anteriormente, tienen más riesgo. Además, si es que la paciente tiene sobre 40 asociada a una fertilización in vitro o medicina reproductiva en general, tenemos más riesgo que un embarazo fisiológico. Lo más importante, y es lo que me gustaría destacar más de la presentación, es la consejería preconcepcional. Todo embarazo debería ser planificado. Hay que identificar los factores tanto de riesgo personales como familiares y si las pacientes tienen alguna patología de base, ver cuál es en el fondo la actividad de la patología en el minuto que la paciente se quiere embarazar. En cuanto sobre todo a la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad y la patología cardiovascular. Identificar los factores de riesgo nutricional y el sedentarismo, y para esto necesitamos tener un trabajo multidisciplinario para poder mantener la estabilidad de las condiciones de base, prevenir el avance y las complicaciones de las mismas y ver en el fondo también, más allá de la mamá, también ver cuáles son las consecuencias fetales de las patologías de base de la mamá. Importante estabilizar la patología de base y tanto en lo inmune como en lo cardiovascular, como las enfermedades respiratorias, es importante que las pacientes tengan una remisión de la enfermedad por lo menos 6 meses antes de querer embarazarse. Y esto también va de la mano con el inicio o la modificación de la terapia de base, que muchas veces estos medicamentos son teratogénicos para el embarazo y además la patología en sí puede tener algún factor de riesgo que también nosotros tenemos que determinar y tratar de controlar con alguna de las terapias disponibles. Es importante que los controles y el seguimiento también sea de la mano de especialistas de medicina materno-fetal asociados a los especialistas de medicina interna y además tenemos que controlar las condiciones que afectan el parto o la vía del mismo y que eso es muy importante porque en general lo que nosotros tratamos de hacer es que solamente la tasa de cesárea aumente porque exista una real indicación y no por, en el fondo, el desconocimiento o por patologías que pudimos haber controlado durante el embarazo. Es importante que también las pacientes tengan una evaluación preanestésica en el momento del parto hablando y si es necesario tener un cupo en una unidad de mayor complejidad según la necesidad y seguir de todas maneras el puerperio, modificar terapia. Muchas veces las pacientes que estaban hipertensas durante el embarazo se les suspendió la terapia y en el tercer trimestre empezaron a requerir antihipertensivos o durante el puerperio desarrollaron una preeclampsia. Todas esas cosas nosotros tenemos que seguirlas de forma muy rigurosa. Y después de que tengan en el fondo su guagüita, importante ofrecerles un método anticonceptivo que se acorde, como dijo la doctora López recién, a la patología de base y a las necesidades de la paciente. ¿Qué es importante el riesgo cardiovascular? De lo que han hablado mucho, que las mujeres sobre 35 años tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular. Durante el embarazo esto no se resta y tenemos más riesgo porque aumenta la presión, porque aumenta los cambios en el metabolismo de los triglicéridos, hay más diabetes, por lo tanto se produce una disfunción endotelial que puede venir de base si la paciente ya viene con la enfermedad o incluso agravarse durante el embarazo. Y esto puede determinar en el fondo enfermedades cardiovasculares, arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto, y estas condiciones, si bien no son tan comunes, pueden debutar durante el embarazo.
está un poco una pirámide de la modificación de los factores de riesgo para poder llegar a un embarazo seguro y tratar de establecer todos los riesgos cardiovasculares e intervenirlos de todas maneras en el mejor momento, que es la consejería preconcepcional. Este es un reporte que sacó este año de Lancet, donde muestra que el 35% de las mujeres en el mundo, la mortalidad está dada por causas cardiovasculares. Y 8.9 millones de mujeres mueren por enfermedad cardiovascular el 2019. Hay varios factores importantes, sobre todo para nosotros, la diabetes, la hipertensión, el ovario poliquístico, las enfermedades autoinmunes. Y porque estas pacientes antes probablemente no se embarazaban tanto como hoy, las pacientes con lupus, las pacientes que tuvieron una cardiopatía al nacer y que repararon, son mujeres que hoy día sí se van a embarazar. Por lo tanto, esas pacientes tienen mucho más riesgo cardiovascular durante el embarazo y posteriormente al embarazo. Esta es una encuesta del 2016 al 2017, donde vemos un poco factores de riesgo cardiovascular en nuestra población. Vemos que las mujeres tienen un riesgo de 36%, 29% de prevalencia de consumo de tabaco, tienen sedentarismo en la mujer en un 90%, además tienen más riesgo de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, tienen más riesgo de hipertensión, de diabetes, y de infartos. También, en el fondo, la mujer tiene mucho riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los puntos a considerar importantes en las mujeres con embarazo sobre los 35 o 40 años? Que existe una tasa alta de infertilidad. ¿Cuál es, en el fondo, la tasa de sobrepeso y obesidad? Existe más síndrome ovario poliquístico, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, mesenquimopatías, patología tiroidea y trombofilia. Y todo esto en el embarazo puede producir aborto, aumento de obesidad, parto prematuro, como les contaba, preeclampsia, aumento de la tasa cesárea, metorragia. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados para abordar y para aconsejar a las pacientes que se quieren embarazar, teniendo todos estos factores de riesgo en nuestra lista de cosas que hay que considerar. Este es un estudio en cuanto al estado nutricional de las embarazadas. Es un estudio del 2017 donde se mostró la prevalencia de obesidad, sobrepeso y peso normal y bajo peso en las pacientes mujeres. Esta es en la región de los lagos, lo que está aquí abajo, y vemos que existe una tasa de obesidad de un 32% en nuestras pacientes en estas regiones, que llega a un 60% la obesidad y el sobrepeso, y normal, pacientes con IMC normal 31% y bajo peso 4%, que es muy bajo. Y arriba a la derecha existe un gráfico, que es un estudio que se hizo en el hospital donde yo trabajo, en el Padre Hurtado, un estudio a 2 años donde se incluyeron más de 6.000 partos, y vemos que el 60% de nuestros partos están en etapa obesidad, con un IMC promedio de 32. Es muchísimo. Y un 30% de las pacientes tienen sobrepeso, teniendo solo peso normal un 6%. Esto es en el área suroriente de Santiago. ¿Qué es lo que pasa con la obesidad, además, y los factores de riesgo? Existen estudios, metaanálisis que han hablado, en el fondo, de la relación de los malos outcomes, tanto maternos como perinatales, en las pacientes con obesidad. Sabemos que aumenta el riesgo de anomalías congénitas, de complicaciones del embarazo, tanto como aborto, aborto recurrente, diabetes, preeclampsia, tromboembolismo, óbito fetal o muerte fetal in útero. Aumenta el riesgo de parto prematuro, aumenta sobre todo el riesgo de parto prematuro bajo 34 y 32 semanas, además aumenta la tasa de cesárea, aumenta la tasa de hemorragia posparto y de infección, y aumentan las complicaciones neonatales como bajo Apgar o distocia de hombro o la necesidad de hospitalización del recién nacido en unidades de neonatología invasiva. Este es otro estudio que muestra el asocio de óbito con la obesidad, y vemos que existe un cambio de tendencia de la razón de riesgo para cada clase de índice de masa corporal versus edad gestacional, teniendo más riesgo sobre todo las pacientes que tienen un IMC sobre 50 y obesidad en las distintas clases, y 25% de las muertes fueron asociadas a obesidad.
en comparación a embarazos que tenían IMCs normales. Aumenta el riesgo de muerte fetal. En cuanto a la preeclampsia y la diabetes, sabemos que las enfermedades de base, tanto como la hipertensión como la diabetes preexistente, tienen una vía común que es la disfunción endotelial. Son pacientes que tienen más estrés, más radicales libres, que tienen más tendencia a la inflamación y a los efectos proinflamatorios. Y esto va a determinar que durante el embarazo, ya teniendo de base una disfunción endotelial, tenga más riesgo de preeclampsia y de resistencia a la insulina, lo que va a ser más complicado el manejo de estas pacientes. Además, sabemos que no solamente en el embarazo y en la repercusión materna tenemos más riesgos, sino que sabemos que existen cambios a nivel del ADN fetal, de modificaciones epigenéticas y que van a alterar la función cardiovascular del recién nacido en la infancia, en la adolescencia y a largo plazo. Se ha visto que hay relación con el espectro autista, con esquizofrenia, con parálisis cerebral, y todo esto relacionado al estrés metabólico, oxidativo, lipotoxicidad, y además existe más riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto diabetes como hipertensión, en hijos de madres diabéticas y obesas a largo plazo. ¿Cuál es en el fondo también la repercusión que ha tenido, o hay consideraciones que hacer en cuanto a cómo hacemos que una embarazada no suba de peso o baje de peso? Es bien controversial la literatura, existe evidencia que todavía no es tan clara en cuanto a estudios de pérdida de peso, que podría incluso con dietas entre 1.600 y 1.700 calorías podría ser suficiente y no producir repercusiones. Pero es importante que haya una monitorización frecuente durante la pérdida de peso y que esto incluye la calorimetría indirecta, cetona sérica y glucosa para poder tener un control adecuado de la pérdida de peso durante el embarazo. Todavía no existen planes que sean como conocidos o guías clínicas en donde podamos hacer un buen control del peso de las embarazadas, y que claramente hoy día esta es la pandemia que tenemos, el embarazo en pacientes obesas. Entonces tenemos que tener un lineamiento con nutriólogas, con nutricionistas, para poder controlar en el fondo la alimentación y también el ejercicio, que no está contraindicado en el embarazo. Esto, por ejemplo, es otra publicación del 2017, donde vemos en Chile, en el sistema público, cuál es la prevalencia de obesidad. Y vemos que en menos de 20 años la obesidad un 20%, entre 20 y 44 años un 34%, y entre 45 y 64 años 44%. Por lo tanto, es claramente un problema de salud pública importante, de implementar medidas para poder controlar y poder ayudar a las embarazadas antes de que quieran tener guagua, a las mujeres, para controlar el peso y disminuir todas las consecuencias que produce la obesidad. Además está el tema de la resistencia de insulina, que también muchas pacientes tienen resistencia a la insulina y en el embarazo se presenta más tasa de aborto, de hipertensión, de dislipidemia, más riesgo de diabetes gestacional y los riesgos fetales que ya hemos nombrado. La diabetes gestacional, también la edad se asocia solo por tener sobre 35 o 37 años, aumenta el riesgo de diabetes. Además, las pacientes que tienen antecedentes familiares debutan con más diabetes durante el embarazo y aumenta el riesgo también de muerte perinatal, malformaciones congénitas, que pueden llegar a ser 10 veces más la población general, sobre todo en las pacientes que son diabéticas pregestacionales. Tienen más riesgo de hipoxia fetal en el parto, de macrosomía y de trauma del parto, y de hipoglicemia y otras alteraciones metabólicas. Cuando vemos estudios donde hay grupos intervenidos versus grupo control, vemos que las pacientes que tienen una intervención oportuna y de calidad pueden tener un riesgo similar o pueden disminuir su riesgo como la población general de embarazadas no diabéticas. En cuanto a la dislipidemia, también existe una correlación con preeclampsia, hay una relación de los lípidos y la disfunción endotelial, que fue lo que vimos recién, y que vemos que también existe, cuando hay dislipidemia, hay riesgo de hipertensión. Hay un estudio mexicano
de más de 5.000 pacientes en que determinaron que el 40% de las mujeres que cursaban con dislipidemia, en contraste a un 30% que las mujeres sin embarazo. Y vemos que el perfil de triglicéridos, de colesterol, es mucho más alto que las pacientes no embarazadas. Además, tienen más ganancia de peso y el colesterol HDL en general, que es el bueno, está más o menos parecido en las pacientes con o sin dislipidemia. Este es un estudio que también evaluó cuáles son las consecuencias de los lípidos durante el embarazo. Se analizaron más de 13.000 pacientes, 4.000 con diabetes y 9.000 sin diabetes, y vieron en este estudio que los niveles de triglicéridos fueron significativamente más altos en todas las etapas del embarazo en mujeres que desarrollaron diabetes. Los niveles de HDL fueron menores significativamente solo en el segundo y tercer trimestre, pero no hubo diferencia entre el colesterol total y el LDL. ¿Qué hacen los lípidos y el embarazo? El transporte de triglicéridos aumenta el riesgo de macrosomía, y en diabetes gestacional, a pesar del control glicémico adecuado, vamos a tener una alteración del metabolismo de los triglicéridos. ¿Ya? Los triglicéridos aumentan 3 a 4 veces entre la semana 9 y 38. ¿Ya? Como vemos aquí en este grafiquito. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el comportamiento y cuál es la relación de los triglicéridos o de los lípidos durante el embarazo? Aumenta el riesgo, en el fondo, el tener una hiperlipidemia fisiológica o una hiperlipidemia suprafisiológica, condiciona un ambiente oxidativo que predispone a una lesión endotelial. Y la lesión endotelial es la fisiopatología común de la diabetes gestacional, de la preeclampsia y del parto prematuro, además del riesgo cardiovascular aumentado a largo plazo. Por eso es tan importante también evaluar la dislipidemia previo al embarazo para poder hacer medidas eficaces en el control preconcepcional. En cuanto a la hipertensión, la edad materna sobre 35 años es un factor de riesgo para el desarrollo de síndrome hipertensivo del embarazo y sus complicaciones. Además, sobre 35 años existe una prevalencia elevada de la hipertensión crónica. Es muy importante en este grupo de pacientes la consejería preconcepcional y estudiar el daño de órgano blanco basal. En general, a todas las pacientes sobre 35 años se está haciendo usual y se está sugiriendo pedir una creatinina para ver la función renal, el clearance de creatinina, pedir ecografía renal y una relación proteinuria-creatinuria para ver en el fondo cuáles son las pérdidas de proteína y eventualmente, si la paciente desarrolla preeclampsia, haber tenido una basal. Además, es importante modificar la terapia. Como contaba la doctora cardióloga reciente, los IECA y los ARA2 están contraindicados durante el embarazo. Por lo tanto, nosotros, antes de que la paciente se embaraza, deberíamos haber hecho ya una intervención y cambiar a otros medicamentos más seguros. Hoy día, la evidencia más sólida para el antihipertensivo de elección son los bloqueadores de canales de calcio en hipertensión y en manejo de crisis hipertensiva. La metildopa es un medicamento seguro que tiene mucha evidencia, pero si comparamos los dos, la verdad es que el nifedipino ha demostrado tener mejor outcome en cuanto a los resultados maternos y a los resultados neonatales. Además, como factor de riesgo para preeclampsia, la intervención más efectiva que hacemos en nuestras pacientes hipertensas es iniciar aspirina profiláctica entre 100 a 150 miligramos todas las noches a partir de antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas, y eso ha tenido una evidencia en disminuir la tasa de preeclampsia y sus complicaciones. En general, las hipertensas crónicas tienen un 30 a un 50% de probabilidad de desarrollar preeclampsia durante el embarazo, sobre todo antes de las 34 semanas, que son nuestra complicación más importante. Y es por esto que estas pacientes tienen que estar bajo control de una unidad multidisciplinaria con controles prenatales seriados y ecográficos. ¿Ya? Y aquí vemos en este estudio, que es del 2010, donde existe cuando la edad materna, cuál es la forma clínica de hipertensión, y vemos que sobre los 36 tenemos también un riesgo de preeclampsia, eclampsia y de preeclampsia sobreagregada.
Y este, a modo de resumen, es un estudio del impacto de la edad en los outcomes obstétricos. Es un estudio de Barcelona del año pasado, donde se incluyeron más de 25.000 embarazadas con un edad promedio de 34 y casi 3.000 pacientes eran entre 40 y 44 años. Vimos en este estudio que existía una mayor incidencia de comorbilidades previas, hubo más riesgo de cesárea y de cesárea anterior, de hipertensión y obesidad. Además, las pacientes tenían más riesgos de por sí por el uso de técnicas de reproducción asistida. Hubo un riesgo significativo de diabetes gestacional con un odds ratio de 1.66, de cesárea, de placenta previa de 2.56 de riesgo, y el riesgo de cesárea de emergencia también aumentó sobre los 45 años, y también el riesgo perinatal de prematurez bajo las 37 semanas con un riesgo de 2.6. Acá hay un poquito la tabla de este mismo estudio, donde entre los 40 y los 44 años teníamos más pacientes que tenían cicatriz de cesárea previa, que eso condiciona un riesgo de placenta previa y de acretismo placentario de por sí. Tenían también más riesgo de tener diabetes pregestacional, hipertensión crónica y tabaco y obesidad que la población bajo 40 años. Todo estadísticamente significativo. Y en cuanto a las complicaciones, sobre los 40 años también hubo más riesgo, como les contaba, de diabetes gestacional, de preeclampsia, de placenta previa, de prolongación de la hospitalización, de rotura de membranas, de corioamnionitis y el óbito fetal que estuvo un poco compartido desde las 35 semanas. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para la casa? Las pacientes con embarazo sobre 40 años, nosotros tenemos que categorizarlas en pacientes sanas versus pacientes de patología de base. Si bien la mayoría de las pacientes sobre 40 años no van a tener todas las patologías que comentamos y van a ser fisiológicas, durante el embarazo tienen más riesgo de ir adquiriendo patologías, de debutar con patologías o de tener más complicaciones perinatales. Los mismos cambios fisiológicos del embarazo generan una adaptación que es diferente en una paciente sobre 35 años comparado con pacientes de 20, 25 años, porque tienen en el fondo cambios desde el punto de vista cardiovascular sobre todo que son diferentes y que predisponen más a complicaciones. Por eso el punto esencial es la consejería preconcepcional, buscar todos los factores de riesgo, modificar los que se puedan y tratar de las patologías de base, tener un control adecuado. Y en cuanto a las patologías de base, hay 3 preguntas que son fundamentales, y sobre todo en este grupo paciente. Saber qué es lo que le hace el embarazo a mi enfermedad, desde el punto de vista de la epilepsia, de las enfermedades autoinmunes o cardiovasculares, cuál es el impacto que le hace embarazarme a mi enferma, qué es lo que le hace la enfermedad al embarazo, durante el embarazo, cuáles son los riesgos de que tenga brotes de lupus, que tenga brotes de nefritis o que tenga crisis epilépticas, crisis hipertensivas, cuál es la mejor terapia. Y tratar, en el fondo, siempre de ofrecerle la mejor terapia posible a la paciente antes de embarazarse para que al menos tenga 6 meses de tener un control adecuado y ahí recién empezar a buscar embarazo. Y para esto necesitamos un manejo multidisciplinario y un control prenatal adecuado. Y estas pacientes que tienen factores de riesgo, encarrilarlas en las pacientes que nosotros tenemos que tener un control más estricto, y las pacientes que no lo tengan, estar encima y buscando que se vayan desarrollando durante el embarazo todas estas complicaciones de las que hemos conversado. Así que eso, muchas gracias a todos por su presencia hoy día.